voy a continuar con el tema de las relaciones entre China y Estados Unidos, pero ya no tanto en el materia de conflictos económicos, sino más bien en materia de relaciones de seguridad. Porque el Wall Street Journal hace unas semanas publicó un reporte según el cual China estaría operando centros de inteligencia en Cuba. Lo primero que habría que decir es que esto no es una novedad. Según un reporte del Instituto de Estudios Estratégicos de Estados Unidos, del Army War College, o sea, un centro de investigaciones o de estudios del ejército de los Estados Unidos, ya en 2011, mencionaba que China operaba 3 estaciones de escucha en Cuba para interceptar transmisiones radiales de telefonía móvil y para ciberespionaje en los Estados Unidos. Tal vez, pero esto era mera especulación, también fueran centros capaces de interceptar los sistemas de comunicación satelital de los Estados Unidos. En principio, aunque parezca extraño, nada de esto viola normas de derecho internacional. Digamos, interceptar señales de comunicación per se no es ilegal. Eh, y de cualquier modo, China suele recordar cuando se le plantea este tipo de temas que Estados Unidos tiene estaciones similares de escucha a lo largo del mundo. Estaciones que incluyen países como, o están ubicadas en países como Japón, Corea del Sur, Taiwán y Australia, es decir, países en el entorno de la República Popular China. Sin embargo, claro, el que este sea ahora un tema, pese a que este tipo de estaciones existen desde hace relativamente largo tiempo, tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos ya empezó para efectos prácticos la campaña electoral de cara a las elecciones generales de noviembre de 2024. Recordemos que acaba de producirse el segundo debate entre precandidatos del Partido Republicano para hacerse con la nominación de ese partido de cara a las elecciones del año próximo. Segundo debate en el que está ausente Donald Trump, que pese a eso no solo tiene una ventaja de casi 40 puntos o alrededor de 40 puntos de diferencia respecto a quien está en segundo lugar, Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, que es el único otro precandidato republicano que tiene un nivel de o intención de voto de 2 dígitos, pero apenas superior a los 2 dígitos, digamos al umbral de los 2 dígitos, con alrededor de un 13%. Y claro, sintiéndose ganador, Trump no cree necesario correr el riesgo de exponerse ante los ataques de todos sus demás correligionarios en un debate, siendo él quien encabeza las encuestas, y además ya empezó a encabezar las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones generales del próximo año, aunque yo sugeriría que es muy temprano para hacer pronósticos respecto a lo que va a pasar en más de un año. En todo caso, como este ya es un tema de campaña y como la opinión pública tiene una posición mayoritariamente crítica de la República Popular China y la crítica en general a la República Popular China tiene respaldo bipartidista en los Estados Unidos, el tema del espionaje chino es un tema sensible para representantes de ambos partidos en el Congreso. Entonces, Max Warner, demócrata y presidente del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, y el vicepresidente del mismo comité, Marco Rubio, en este caso republicano, emitieron un pronunciamiento que dice en parte lo siguiente, cito: exigimos a la administración Biden tomar medidas preventivas ante esta seria amenaza o para prevenir esta seria amenaza contra nuestra seguridad nacional y contra nuestra soberanía. Como ya indiqué, la amenaza no es tan seria como este tipo de pronunciamientos parecería indicar. Y lamentablemente esto es un tema recurrente en la política estadounidense. Es, digamos, una emulación del viejo macartismo
en donde se sobreestimaba de manera absolutamente irracional, para decirlo con claridad, la importancia que grupos de filiación marxista tenían en la política norteamericana, tema que se pudo ver, por ejemplo, recientemente en la película Oppenheimer. Eh, Ahora, yo diría en lo personal que si acaso hay razones para creer que Estados Unidos debe seguir temiendo en materia de inteligencia al rival histórico en estos temas. Antes la Unión Soviética, hoy en día Rusia. Eh, Básicamente porque, por ejemplo, eh, cuando Rusia quiere contactar agentes de inteligencia estadounidenses, y esto nos involucra a nosotros en América Latina, es muy difícil hacerlo dentro de los Estados Unidos, donde muy probablemente los agentes de inteligencia norteamericanos estén siendo sometidos a escrutinio de las agencias para las que trabajan. Y entonces hay antecedentes desde la Guerra Fría en los cuales la Unión Soviética en ese entonces, Rusia desde la década del 90, busca obtener información de agentes de inteligencia estadounidenses a los que capta en países de América Latina como México, eh, donde se presume las agencias de inteligencia estadounidenses no tienen el grado de cobertura que sí tienen dentro de su propio territorio. Entonces yo diría, uno, debería preocuparle a Estados Unidos más que China, Rusia, y dos, debería preocupar el tipo de acciones que Rusia despliega en territorio latinoamericano. No solo por lo que acabo de decir, que Estados Unidos puede hacer un seguimiento mucho más exhaustivo a sus agentes de inteligencia en su propio territorio que en territorio latinoamericano, sino porque las agencias de inteligencia en América Latina tienen dos problemas serios. El primero es que no suelen ser del todo independientes del poder político. En el caso peruano, lamentablemente, es paradigmático. Recordemos que eh, Vladimiro Montesinos ni siquiera era formalmente miembro del Servicio Nacional de Inteligencia, o del Servicio de Inteligencia Nacional, perdón, el SIN, y sin embargo era quien lo controlaba de facto en favor de la permanencia en el poder de Alberto Fujimori. Y claro, uno, las agencias de inteligencia no tienen la debida independencia del poder político y dos, como consecuencia de lo anterior, no tienen el grado de profesionalismo de agencias de inteligencia como el MI6 del Reino Unido o la Central de Inteligencia Americana, en el caso de Estados Unidos. Entonces, son más fáciles de penetrar por estas razones que, digamos, agencias de inteligencia de Europa Occidental o de Estados Unidos. En el caso de Europa Occidental, desde el inicio de la guerra en Ucrania, se han expulsado alrededor de 600 agentes de inteligencia rusos y algunos han terminado recalando en nuestra región del mundo. Eh, y claro, a esto hay que sumar el hecho de que algunos gobiernos de la región, como es común en realidad en el mundo en desarrollo, si bien no necesariamente aprueban las acciones de Rusia, que ha invadido ilegalmente y anexado, contraviniendo el derecho internacional, territorio ucraniano, por otro lado alegan que las potencias occidentales tienen un doble estándar. En un podcast anterior vimos cómo ante exactamente las mismas violaciones del derecho internacional por parte de Rusia de un lado y de Israel de otro, las potencias de la OTAN, sin embargo, sancionan a Rusia y mantienen la cooperación con Israel, el país al cual no solo no aplican sanciones, sino que protegen de cualquier posibilidad de sanción por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, aplicando el veto en el caso de Estados Unidos. Más de la cuarta parte de todos los vetos que ha aplicado Estados Unidos en el Consejo de Seguridad han sido para proteger a Israel de condenas explícitas de esa entidad. Eh, Ahora, dicho todo lo cual, concluiría diciendo que tampoco habría que exagerar la importancia de las agencias de inteligencia chinas o rusas en América Latina. Por ejemplo, en 2018 aterrizaron en puertos o aeropuertos venezolanos
bombarderos nucleares. O sea, no es que tuvieran bombas atómicas a bordo, es que eran bombarderos capaces de contener y lanzar bombas atómicas en Venezuela, como digo, en un contexto en el cual la administración Trump hablaba de la posibilidad de una invasión a Venezuela. Pero más allá del acto espectacular de hacer aterrizar estos aviones en Venezuela, desde 2018 no ha habido mayor cooperación militar entre Rusia y Venezuela. Es, digamos, una forma de ponerle el dedo en la llaga a los norteamericanos, pero América Latina sigue sin ser una prioridad de seguridad para Rusia. Es simplemente un territorio en el cual puede decirle a Estados Unidos, yo puedo hacer en tu región del mundo con tus aliados o con países cercanos geográficamente lo que tú haces en nuestra región del mundo con países como Ucrania. Pero América Latina no es una prioridad de seguridad para Rusia y de cualquier manera, bajo las circunstancias actuales, Rusia no tiene mayores recursos para destinar a una ayuda en materia de seguridad significativa a países que siendo de Latinoamérica o el Caribe son rivales de Estados Unidos, como las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Por lo demás, la relación económica entre América Latina y Rusia es relativamente menor, ¿no? Por ejemplo, entre 2000 y 2020 el comercio de América Latina con China se multiplicó por 26, pasó de 12.000 a 310.000 millones de dólares, sobre todo con países sudamericanos. Vista la región de América Latina y el Caribe en su conjunto, hay muchas más exportaciones de América Latina a Estados Unidos, 42% del total, y a la Unión Europea, 9% del total, que a Rusia. En ese sentido, en realidad, todo hace presumir que la preocupación en materia de seguridad del gobierno norteamericano, tanto respecto a China como respecto a Rusia, tiene ecos del viejo macartismo. No es un problema de seguridad de un nivel comparable al que vimos durante la Guerra Fría.